Ahí vas a quedar inmortalizado. Hoy que es 13, ¿eh? Sí. 13 de noviembre. Metafísica. Capítulo. No, hay que girarlo un poquito. Pero no te escondas ahí, si no, no vas a quedar inmortalizado. Ponte acá. Sí, voy a... Ah, eso, deja el teléfono. Ah, claro, porque así nos encuadra también la pizarra. Y el texto lo ven ahí. Capítulo 4, no me acuerdo el número exacto donde estábamos, pero como falta gente, vamos a empezar a leerlo y después. Ah, pero debemos marcado, así que iba a aparecer donde llegamos. Tres. Ah, no está marcado el 4 igual porque eso lo leímos en la otra sala, ¿verdad? Partamos de acá. Si las contradicciones son todas simultáneamente, ¿no? ¿Quién quiere partir? No sé. ¿Quién parte? ¿Quiere partir? Además, si las contradicciones son todas simultáneamente verdaderas, dichas de uno mismo, es evidente que todas las cosas serán una sola, pues será lo mismo una Trireme. un muro o un hombre, si de todo se puede afirmar o negar cualquier cosa, o necesariamente han de admitir los que hacen suyo el razonamiento de Pitágoras. Pues, si alguien opina que no es me cuesta Mucha R. Trireme. es evidente que no es eso. Por consiguiente, Se entiende que es una trireme, ¿no? Un barco que tiene 3 filas de remos, ¿no? Era como el barco más avanzado de la época, ¿no? La trireme. por consiguiente, si también es una cosa. Quizás te resulte más fácil en griego, es trieres. Una trieres, puede decir. Ya me sentía. Y resulta entonces lo que dice Anaxágoras, que todas las cosas están juntas, de suerte que nada existe verdaderamente. Así pues, estos filósofos parecen hablar de lo indeterminado y, creyendo hablar del ente, hablan del no ente, pues el ente en potencia no en entelequia es lo indeterminado. Pero tienen al menos que admitir con relación a todo la afirmación o la negación. Sería absurdo, por ejemplo, que en cada cosa pudiera darse su propia negación, pero no pudiera darse la de otra cosa que no hay en ella. Por ejemplo, si es verdadero decir que el hombre es un hombre, evidentemente también será verdadero decir que es tireme o no tireme. Así pues, si se da la afirmación
afirmación necesariamente ha de darse también la negación. Pero si no se da la afirmación, al menos la negación se dará más que la de la cosa misma. Por consiguiente, si también esta se dará también la del fiel. Y si se da esta, también la afirmación. Estas son, pues, las consecuencias del tal doctrina, y además, que no es necesario afirmar o negar. Bueno, para un momentito recapitulemos esta página que es importante, ¿no? Si las contradicciones son todas simultáneamente verdaderas, dichas de uno mismo, es evidente que todas las cosas serán una sola, ¿no? O sea, no se pueden distinguir ya las cosas si no se puede afirmar nada. O sea, si uno afirma lo mismo que su contrario, será lo mismo una trireme que un muro o un hombre, ¿no? Pero incluso se podría ir más allá de eso. Porque si yo digo, hola, porque si yo digo que son verdaderos los contradictorios, no solo es lo mismo una trireme que un muro o un hombre, sino que además es lo mismo el ser y el no ser. Entonces no solo habrá una sola cosa, sino que no habrá ninguna cosa al final. Porque si es lo mismo ser y no ser, ¿no? Entonces al final no hay nada. No se puede afirmar que haya nada. Entonces la consecuencia finalmente es el nihilismo, digamos. Todas las cosas, de suerte que nada, bueno, y lo dice acá también, de suerte que nada existe verdaderamente, al final, ¿no? Bien. Creo que faltaba algo. Ah, no, faltaba una línea. Aquí pues, si es verdad, sí. Y además que no es necesario afirmar o negar. Pues si es verdad que algo es hombre y no hombre, dice evidente también que no será ni hombre ni no hombre. Pues a las dos afirmaciones corresponden dos negaciones. Y si aquella es una sola compuesta de ambas, también esta será una sola, compuesta la primera. Además, o bien es así acerca de todas las cosas y algo en blanco y blanco, ente y no ente, y de modo semejante en cuanto a las demás afirmaciones y negaciones. ¿O no? Sino en cuanto a unas sí y en cuanto a otras no. Y si no es así en cuanto a todas, estas serán admitidas unánimemente. Pero si es así en cuanto a todas, nuevamente, o bien de aquellas de las que se puede afirmar, se puede también negar. Y de aquellas de las que se puede negar, se puede también afirmar. O bien de aquellas las que se pueden afirmar, se pueden también negar. Pero no de todas aquellas de las que se puede negar, se puede también afirmar. Y si es así, él lo será, de modo común, no ente. Y esta será una absolución. Y si el no ente es algo firme, lo cognoscible, más cognoscible será la afirmación contraria. Pero, si igualmente se puede también afirmar cuántas cosas se puede negar necesariamente, o bien será verdad que afirma por separado, por ejemplo, que algo es blanco nuevamente y que no es blanco, o no. Y si no es verdad que afirma por separado, no dice otras cosas, y no dice nada. ¿Y cómo puede hablar o andar? Y todas las cosas serán una sola, como ya antes quedó dicho. Y será lo mismo un hombre, un Dios, una tierra y sus contradicciones. Pues si de igual modo se puede afirmar de cada uno, en nada se diferenciará uno de otro, ya que si se diferenciase, esto sería verdadero y propio. Y de modo semejante, también si cabe que el que afirma por separado diga verdad, sucederá lo mismo. Y, además de esto, que todos dirán verdad y todos estarán errados. Y él mismo confesará que hierra. Y, al mismo tiempo, está claro que, frente a la discusión carece de sentido, pues no dice nada. En efecto, no dice ni así ni no así, sino así y no así. Y nuevamente él niega ambas cosas, diciendo que ni así ni no así.
pues si no, ya habría algo definido. Además, sí, cuando la afirmación es verdadera, la negación es falsa, y si esta es verdadera, la afirmación es falsa. No será posible afirmar ni negar con verdad simultáneamente una misma cosa. Pero quizás diga que esto es lo supuesto desde el principio. Además, ¿acaso el que cree que algo o bien es o bien no es, de cierto modo, se equivoca? ¿Y el que afirma ambas cosas dice verdad? Pues, si este último dice verdad, ¿qué sentido tendrá decir que la naturaleza de los entes es tal? Y si nos dice la verdad, pero se aproxima más a la verdad que lo que piensa del primer modo, ya los entes serán de alguna manera, y esto será verdadero y no simultáneamente también no verdadero. Pero si todos igualmente hierran y dicen la verdad, para que tal sostenga no será posible ni producir un sonido ni decir nada, pero simultáneamente dice estas cosas y no las dice. Y si nada cree, sino que igualmente cree y no cree, ¿en qué se diferenciará de las plantas? De aquí resulta también sumamente claro que nadie está. Que nadie está en tal disposición, ni de los demás, ni de los que profesan esta doctrina. ¿Por qué, en efecto, camina hacia Megara y no está quieto cuando cree que es preciso caminar? ¿Y por qué, al rayar el alma, no avanza hacia un pozo o hacia un precipicio, si por azar no se encuentra, sino que claramente los evita, como quien no cree igualmente que el caer sea lo bueno y bueno? Es, pues, evidente, considera mejor lo uno y no mejor lo otro. Y si es así, también considerará necesariamente que tal cosa es hombre y tal cosa no hombre. Y que esto es dulce y lo otro dulce. En efecto, no busca ni juzga por igual todas las cosas, cuando, creyendo que es mejor beber agua y ver a y ver un hombre, enseguida busca estas cosas. Sin embargo, tendría que buscar y juzgar por igual todas las cosas. Si una misma fuese igualmente hombre y no hombre, pero como hemos dicho, no hay nadie que no evite manifiestamente unas cosas y otras no. De suerte que, según parece, todos piensan que las cosas son absolutamente, si no acerca de todas, ciertamente acerca de lo mejor y lo peor. Y si hacen esto no sabiendo científicamente, sino opinando, mucho más habrá que cuidar de verdad. Como el que está enfermo debe cuidar más al que más que el sano de la salud. En efecto, el que opina, comparado con el que sabe científicamente, no se haya saludablemente dispuesto en orden de la verdad. Además, aunque todas las cosas fuesen en sumo grado así y no así, el más y el menos es inherente a la naturaleza de los entes. No afirmaríamos, en efecto, que 2 o 3 son igualmente pares, y hierran igualmente el que cree que 4 o 5 y las palabras. Y esta opinión. Como que me falta una parte. ¿Perdón? Sí. ¿No? No. Que 4 son 5 y... ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien. Y en las palabras. Está como raro. Está como raro, ¿no? Yo creo que falta una parte, pero no sé si yo me la salté o el texto mismo se la salta. A ver cómo dice el griego. ¿Profe, esto está traducido del latín? No, está traducido del griego, pero teniendo presente el latín. Profe, ¿estamos en 1009B o 1009A? ¿Ah? ¿Estamos en 1009B o 1009A? Estamos en A ver. Sí, falta. Estamos en 2014. No, en la 1008B. Que 4 son 5. El texto griego decía Ota tetarapente oiómenos caioquilia. Sí, falta un pedazo porque dice no se equivocará
el que piensa que 4 son 5 y el que piensa que 1000 y el que piensa que 4 son 1000. No sé si soy yo que no lo encuentro o falta en la traducción. Ud es no. Claro, Ud. U es no, udomollos. Ah, está como abreviado. O sea, sería UD. Ah. UD, o sea, UD sería I. Ya. Y no. O sea, hay una aproximación, o sea, hay una verdad y una falsedad, pero también hay una aproximación a la verdad. No es lo mismo equivocarse si yo pienso que 4 son 5 o si yo pienso que son 1000. Entonces, también la aproximación a la verdad muestra que hay una verdad, porque si no uno no se podría aproximar. ¿Qué es Diepsestai? No sabe. ¿Dónde estaban? ¿Esto que estaba acá? Sí, Ud, Homoios. Ah, diepseustais, mentira, de pseudos, decir falso. Ya. Sí, falta un pedacito, son 4 y 5. ¿Y cómo seguía el griego? A ver. Ei un meomoios, y si no es lo mismo, quatuor esse pente opinatus. Ah, en latín está el error. Ah, entonces el tipo está traduciendo sobre el latín. Et eiusque in nominibus, falta un pedazo en el latín. Misterio resuelto. Extraño. Y ver. Vamos a tener que leerlo en griego, no nos queda otra, ¿eh? Ya. Ei un meomoios. Y entonces, si no es lo mismo, si no es así, phone logu kai tu en toisonómasi. Sería en la voz del discurso y en los hombres, y en los nombres. Vamos a ver hacia dónde va, porque después yo creo que se reanuda. Et eiusque in nominibus. En las palabras. Y esta opinión, la de que las contradicciones y los contrarios se dan simultáneamente, les vino de las cosas sensibles a los que dudaban al ver que los contrarios se producen de lo mismo. Por consiguiente, si no es posible que lo que no es llegue a ser, el objeto persistirá siendo igualmente ambas cosas, en el sentido en que Anaxágoras afirma que todo está mezclado en todo, y también Demóstenes. En efecto, esta afirma que lo vacío y lo lleno se dan igualmente en cualquier parte, aunque uno de estos es ente y el otro no. Así pues, a los que forman su opinión en base de estas cosas les diremos que es, en cierto modo, dicen rectamente y en cierto modo están en el error. El ente, en efecto, se dice en dos sentidos, de suerte que, en un sentido, es posible que algo llegue a ser desde el no ente, pero en otro sentido no, y que simultáneamente Es posible que algo llegue a ser desde el no ente, pero en otro sentido no. Sí, que simultáneamente una misma cosa sea ente y no ente, pero no según lo mismo. Pues, en potencia, es posible que la misma cosa sea simultáneamente los contrarios, pero en entelequiano. Y todavía les pediremos que admitan que hay también otra sustancia entre los entes, que no tiene en absoluto ni movimiento, ni corrupción, ni generación. No sé si se entiende este pedacito. Como, o sea, algo puede llegar a ser desde el no ser en un sentido,
O sea, en el sentido de lo potencial, en definitiva. Potencialmente, no, claro, no es, pero puede llegar a ser, y también puede llegar a ser cosas contrarias. Entonces, claro, es posible que una misma cosa sea simultáneamente los contrarios, pero en potencia, una cosa en potencia. Pero en entelequia no, entelequia sería sinónimo de acto. O sea, en acto no puede ser, no puede haber dos cosas contrarias en una misma sustancia actual bajo el mismo respecto, o sea, según lo mismo, bajo el mismo respecto, ¿no? Como una cualidad. Claro. No, claro, los contrarios no se pueden predicar de una misma sustancia real, mientras que sí los contrarios pueden ser contenidos dentro de una misma sustancia, o sea, esencia conceptual. Esa es una manera importante para distinguir el ente conceptual del ente real, porque dentro de un mismo ente conceptual pueden caber cosas contrarias. ¿Qué decías? Entonces sería algo así como que una misma cosa sea ente y no ente, entendiendo como esto es un libro y no es una piedra. ¿Eso? Claro, pero yo creo que él lo refiere aquí más bien al ente en potencia. Puede no ser un libro en el sentido que es un libro en potencia. Pues, o sea, viene del no ser en el sentido de que viene de la potencia, ¿no? ¿Y en qué sentido Y en ese sería? sentido se acerca mucho a lo que dice Platón en el Sofista, que claro que del no, que hay que postular el no ser como potencia del ser. ¿Qué decías? No, pensé que tú habías levantado la mano. ¿Sí? Sí. No, quería alcanzar a escribir lo que había dicho. Los contrarios pueden ser contenidos en un mismo ente conceptual. Claro, porque un concepto puede comprender opciones, digamos... ¿Y cuál era la otra? Porque había dado dos definiciones, no de lo mismo, pero había dado dos definiciones. ¿Había otra que rescatar o era solo esa? O sea, esa es una manera buena para entender la diferente naturaleza del ente conceptual respecto al ente real. Porque el ente conceptual, por ejemplo, el animal puede ser racional o irracional. Pero un ente real o es racional o es racional o es racional. No puede... O sea que el ente real, podríamos, como real, ¿tiene solo una definición o no es tampoco eso? O sea, es que lo que quiere decir es que es diferente el modo de predicación. Cuando tú dices de un ente real, por ejemplo, se predica que es un animal racional. Ahí hay un ente, y de este ente, de este sujeto, de esta usía, como de esta, o más bien, según Aristóteles, de este compuesto, porque para él el ente real es un compuesto de materia y forma, ¿no? De este compuesto se predica que es animal y que es racional. Y no se puede predicar al mismo tiempo que es animal y no animal, o racional y no racional. Porque ahí hay un sujeto del que se predica algo, pero cuando tú estabas hablando en cambio del concepto de animal, y te preguntas qué se predica del concepto de animal, entonces, como concepto, el concepto de animal comprende racional o irracional, porque en el fondo es en potencia ambos. Entonces el ente real, al tener otra predicación, pero esa predicación es derivada del ente. Por eso es más específica que lo que pasa es que el ente conceptual. Que lo que pasa es que es diferente el sentido, o sea, nosotros decimos se predica de, pero es una predicación de naturaleza diferente, porque cuando tú predicas un predicado de una sustancia, estás diciendo que esa sustancia se caracteriza con ese predicado. Pero cuando tú dices que un predicado se predica de un concepto, en el fondo estás diciendo otra cosa, estás diciendo que ese concepto comprende, o sea, es algo más general y por lo tanto comprende predicados que pueden ser opuestos, porque son diferentes opciones dentro del mismo concepto. Por ejemplo, el ser humano puede ser hombre y mujer. No sé,
pero una misma sustancia no puede ser al mismo tiempo hombre y mujer. Entonces, de una misma sustancia no se pueden predicar contrarios, digamos. Que usted dijo que entelequia era como acto, y aquí dice, pues la misma cosa puede ser los contrarios en potencia, pero no en estado de plena actualización. O sea, es como actualización de acto. Como realización. Claro, no sé por qué le da toda esa vuelta, de plena autorización. Claro. Pero, Como dice el latín, porque parece que se basa en el latín. En entelequia no. Exeodem facta. No, más adelante. Est ergo quomodo contingit fieri aliquid ex nonente, est autem quomodo non. Et simul idem esse ens et non ens, sed non secundum idem ens. Potentia namque contingit idem esse contraria. Perfecte vero non, entelequia quitose con perfecte. Bueno, de paso, se entiende por qué pone aquí la traducción latina, ¿no? ¿Cuál es el sentido de poner la traducción latina? ¿Cuál es la idea de eso? ¿Por qué es importante? porque era como el entendimiento que tenían los medievales. Porque era el texto de Aristóteles que leían los medievales, claro. Entonces muchas cosas que nosotros leemos en los medievales se explican porque en base a la traducción que le da un cierto giro, le da una cierta, porque según cómo se traduce, Aristóteles es un personaje peligroso. Decían los medievales que Aristóteles tenía la nariz de cera, y según como tú la giras, te indica para allá o te indica para allá. Entonces, basta que tú cambies algo en la traducción y te gira, todo el sentido gira, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta la traducción, ¿no? Bien. Igual está el tema de los copistas que transcribían los textos cuando no había como fotocopiadores. Ah, bueno, esa siempre es una cosa que hay que tener en cuenta. Claro, puede haber errores en la copia, pero en este tipo de texto eso no es tanto, porque son textos, por ejemplo, los textos como se tradujeron en el siglo XII, XIII, después se usaron mucho inmediatamente, y entonces después los errores se fueron corrigiendo. En cambio, el problema de la variante textual es más relevante en el texto griego, porque muchas veces en el texto griego, el copista que transcribe el texto griego, muchas veces no entiende bien lo que está escribiendo. Entonces muchas veces cambia porque como que no le hace sentido, ¿no? Porque está transcribiendo un texto que fue escrito 800 años antes. Entonces, aunque su idioma materno sea el griego, más fácil que introduzca errores. Errores mecánicos, pero también errores ideológicos, porque para que el texto le haga sentido, cambia alguna palabra o le agrega algo, ¿no? Entonces el problema de la crítica textual es más importante como en Aristóteles. Y bueno, por supuesto en Platón, etc. Bien. Ahora me perdí. ¿Dónde estamos? Simultáneamente. El ente se dice, ahí estábamos. En dos sentidos, de suerte que en un sentido es posible que algo llegue a ser desde el no ser, pero en otro sentido no. Esto es bastante enigmático, pero yo creo que tiene que ver con el asunto que él siempre tiene en mente en la metafísica. Les pediremos que admitan que hay también otra sustancia entre los entes, que no tienen absoluto ni movimiento, ni corrupción, ni generación. O sea, está la sustancia en el sentido de la sustancia del mundo empírico, los entes sensibles, pero también hay una sustancia separada, como puramente inteligible, a la misma manera de Platón, ¿no? Que no son las ideas, pero que sí es algo inteligible en el fondo. O sea, es una sustancia que tiene su propia inteligibilidad y su propia realidad, lo que él llama el motor inmóvil, ¿no? Y que también
tienen un grado inferior de sustancias separadas inferiores, motores, otros 55 motores separados, considera Aristóteles, ¿no? Entonces, cuando uno predica sustancia, en el fondo está avisando que no todas las sustancias son iguales. Hay sustancias que son las sustancias empíricas compuestas de materia y forma, y son en cambio las puras formas, que son las sustancias separadas que están en el mundo divino, en el fondo, ¿no? Y esas, claro, no tienen movimiento, ni corrupción, ni generación, entonces esas no pueden venir del no ser, son pura actualidad, ¿no? Y aquí Tomás Cardo dice, además a esto les pediremos que acepten que entre las cosas que son hay cierta entidad de otro tipo en la que no se... Cuidado, que ahí tu traducción traduce entidad. Claro. Claro, y este traduce substancia. Claro. ¿La palabra griega cuál es? Es usía. Usía. Claro, la palabra griega es usía. Y la palabra griega usía, no nos vamos a dejar de repetirlo hasta el final de... Es solo ser, ¿no? Esencia. Pero antes de traducirla hay que hacer una premisa siempre. Y cuando tú traduces la palabra usía a idioma moderno, ¿cuál es la dificultad con la que te encuentras? La idea, ¿Eh? la idea con los conceptos. ¿Cómo? Confundir la idea con los conceptos. Confundir idea con concepto. Todavía más que eso. La palabra usía no te da en griego la contraposición entre el ente ideal y el ente real. Precisamente porque esta contraposición no existía antes de este debate que empieza con Aristóteles. Este debate empieza cuando Aristóteles critica la teoría de las ideas, ¿no? Y entonces se plantea el problema como del modo de existencia de las ideas. Platón ha dicho que existen ideas, pero ¿cómo existen? ¿Cuál es su modo de existir? Y las palabras latinas que nosotros usamos, substancia, esencia, entidad, son todas palabras que fueron generadas en consecuencia de este debate. Entonces, cuando tú vas a traducir a Aristóteles, te encuentras con una misión imposible, porque no hay realmente una palabra que pueda traducir eso, porque la palabra misma es anterior al debate que generó las palabras que nosotros usamos. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú traduces, el traductor está condenado a proponer su interpretación. Si traduce sustancia, entonces te está diciendo, aquí usía hay que entenderlo como sustancia real, ¿no? Si traduce entidad, como que piensa mantener una especie de neutralidad, porque entidad en castellano es más abstracto. Puede haber una entidad mental, una entidad real. Claro. Entonces, ¿qué es lo que usted ha hecho de la distinción en que para solucionar esa dificultad de usía, de traducir usía, estaba como el concepto humano como logos, horismos, katholu, y que la idea preexistente es eidos? Claro, la forma de la cosa, la causa formal, digamos, el principio ontológico que le da forma a la cosa, Aristóteles lo llama eidos, tal cual como Platón, en la causa formal. Entonces, claro, el eidos existe en la cosa sensible como causa formal, y dice Aristóteles, lo dirá en el libro séptimo, que en el fondo el eidos es la sustancia de la cosa. O sea, cuando yo digo que se produce este pequeño problema, que cuando yo digo que las sustancias son las sustancias sensibles, Aristóteles dice, hay que partir de lo que vemos. Por lo tanto, partiremos de las sustancias sensibles. Pero después resulta que, ¿cuál es la causa de la sustancia sensible? El eidos. Y entonces el eidos, él dice que él es la verdadera sustancia de las cosas. Y las cosas las llamamos sustancias por la presencia del eidos. Entonces la forma es el verdadero ser de la cosa. ¿Cuál? El eidos. El eidos que está como en la cosa, porque Aristóteles insiste que Platón se equivocó en decir que el eidos está en el hiperuránio, porque dice, si está en el hiperuránio está separado de la cosa. ¿Y cómo puede actuar en la cosa si está separado de la cosa? Entonces tiene que estar en la cosa. Entonces, si está en la cosa, termina siendo
predicado de la misma cosa. Y si uno entiende esto, entiende por qué finalmente Aristóteles termina siendo más realista que Platón. Porque Aristóteles acusa a Platón de realismo de las ideas, es decir, que las ideas son entes reales que están por ahí arriba. Pero él termina diciendo que son entes reales que están por allá abajo. Pero en cierta forma son más reales todavía porque en el fondo se identifican con el ser real de la cosa que vemos. No sé si se entiende. Voy a decirlo de otra forma para que quizás se entienda mejor. Partamos de la observación positiva, que Aristóteles tiene razón cuando dice que en Platón hay un riesgo de hipostatizar las ideas, que las ideas sean concebidas como entes reales que existen por sí mismos independientemente de las cosas reales, porque en el fondo él dice, ¿cómo pueden estos seres que son seres como mentales existir por sí mismos fuera de las cosas reales? Pero Platón termina respondiendo que estos seres ideales, en el fondo no es que existan por sí mismos volando en el cielo, sino que terminan siendo el arte divino. Entonces las ideas terminan siendo ideas divinas. Las ideas en sí terminan siendo ideas de Dios. En Platón. En Platón, claro. Aun cuando habla de la creación en el Timeo, que eso lo leeremos el próximo año, en medieval, volveremos a Platón en medieval, porque partiremos de donde Platón habla de la creación. Cuando él habla de la creación, habla de Dios que mira a las ideas, como si las ideas fueran otra cosa respecto de Dios, ¿no? Y ahí entonces se genera toda la polémica, que eso es metafórico, es real, qué quiere decir exactamente. Yo creo que lo que corta la cabeza al toro ahí es esa simple frase que aparece en el Sofista, cuando dice que hay un arte divino. Un arte divino presupone un Dios que piensa, que tiene ideas, por lo tanto que las ideas, o sea, que es un artesano, y aparece la misma palabra de artesano, de miurgo, es un artesano que hace las cosas con un arte, porque tiene ideas. Es como lo que propone hacernos de que la materia viene de la nada. ¿Cómo? Es como lo que propone hacernos de que la materia viene como de la nada, refiriéndose a que no viene de la nada en sí, sino que viene de las ideas de Dios. Ah, claro. Pero ahí agrega todavía algo más que es sobre la nada, que todavía no está en Platón, ¿no? En Platón falta eso, claro. Hay creación, pero no creación de la nada. Eso será una adquisición en el fondo de la filosofía judeo-cristiana, claro. Pero sí hay creación. Bueno, algunos le dicen que como no es de la nada, no hay que llamarla creación, hay que llamarla casi creación, semi-creación, inventan diferentes etiquetas. Yo por mí prefiero casi creación, le falta este detalle, digamos, que es importante. Casi llega a ser creación, pero no es creación de la nada. Pero está el elemento fundamental de la creación, que es las ideas, digamos, que crea a partir de las ideas. Y entonces las ideas, queda claro que ya no son entes autónomos, sino que son pensamientos dentro de la mente divina. Pero Aristóteles niega que haya ideas, no las quiere poner en el hiperuranio, no las quiere poner en la mente divina, y entonces quedan aquí, abajo, y entonces quedan en las cosas reales como otras tantas realidades, porque son aquello que les da, como en cierta forma, el ser a las cosas, son la usía de las cosas. Él dice claramente que el eidos es usía, que el eidos es la usía de las cosas. Y yo creo que, volviendo a la traducción, yo creo que es correcto traducirlo como sustancia, porque él, aunque no tenga todavía la terminología específica, cuando dice usía de la cosa sensible, se está refiriendo a una cosa real. Por tanto, a lo que los latinos después llamarán sustancia. Se está refiriendo a que algo concreto, o sea, hay una forma concreta en un compuesto concreto. Aristóteles insiste que la forma es un concreto. Le dice, bueno, la palabra es medieval,
pero él le dice todo de ti, que literalmente sería esto aquí, todo de ti. Es un algo, es un esto algo, esto, o sea, es esto particular. La forma es particular para él. Y de hecho esa es la base de su crítica a las ideas platónicas, porque dice, las ideas platónicas son universales, ¿y cómo puede un universal producir algo particular? Como que hay una desconexión. ¿Cómo puede la idea, si es universal, como reducirse, concretarse en algo particular? Y hay una cierta fuerza en esta crítica. Pero a él yo creo que le saca una conclusión exagerada cuando dice que entonces la forma misma ella tiene que ser particular. Entonces hace de la forma algo real y particular. ¿En qué parte dice eso Aristóteles? En el libro 7, pero también en el libro 12. En varias partes insiste que la forma tiene que ser algo. Cuando critica las ideas, dice que las ideas no pueden ser principios, una de las críticas que hace, porque son universales y las cosas son particulares. Entonces, ¿cómo puede algo que es universal ser principio de algo particular? Y tiene razón que falta algo. No puede algo que es universal por sí mismo transformarse en algo particular. Eso sería como que lo Claro, pero eso Platón lo soluciona diciendo, claro, está en el fondo este alguien particular que es el demiurgo, que es la causa eficiente, que aplica esto que es universal a la cosa. Como cuando el artesano humano, ¿por qué el artesano humano a partir de un proyecto que por sí mismo es universal puede fabricar un auto que es particular? Bueno, porque él es particular, porque él es una persona particular que actúa en la realidad y entonces puede como aplicar eso universal a la particular. Entonces tiene razón que se necesita este elemento particular, ¿no? Pero el truco está en que tienen que estar los dos. Tiene que estar el universal y el particular. Si tú quitas uno de los dos, la cosa no funciona. Tanto así que yo me fijé ahora cuando releí, hay un pedacito del libro Lambda, que es el libro 12, cuando él después empieza a hablar de las sustancias separadas y de Dios. Hay un punto donde él utiliza la palabra eidos para indicar la forma que está en cada sujeto particular y distingue, esta es mi forma, esta es tu forma, o sea, cada cosa tiene su forma particular, pero si somos seres humanos todos estos eide son como parte de un eidos, o sea, caen todos bajo el mismo eidos. Entonces hay un eidos particular, pero le vuelve a salir en la sopa para que se justifique. O sea, si yo digo, tú tienes tu eidos particular, tu eidos particular, pero si todos son eidos humanos, todos tienen que caer bajo el mismo eidos, que no dice universal, pero lo piensa. Porque si no, ¿cómo puede decir que estos diferentes eidos, cada uno particulares, todos caen bajo el mismo eidos que los contiene? Quiere escaparse de la palabra universal, pero ¿cómo te escapas de eso? Porque después te dice que la humanidad, por cierto, existe como universal en la mente a posteriori. Entonces te dice, claro, pensamos las cosas bajo un universal, entonces pensamos los seres humanos todos bajo el mismo universal hombre, pero en los hombres el eidos es particular. Pero se dan cuenta que algo falta. Si yo construyo un universal a posteriori, tiene que reflejar un universal a priori, porque si no, ¿cómo se explica que todas esas cosas se clasifican bajo el mismo logos, orismos? Porque el universal a posteriori le pone otro nombre, para estar bien seguro que no son ideas platónicas, ¿no? O sea, el universal a posteriori se llama logos, orismos, ¿qué más se llama? Eso básicamente. Logos, ¿sí? El que coincide a nuestro concepto, digamos. Claro. Profe,
¿Puede recapitular o recordar a qué nos referíamos con la forma que era también referirse como al cero? Claro, la forma, o sea, el eidos, es principio de la cosa misma, es causa formal de la cosa misma. Y al mismo tiempo, él insiste que también la forma implica el fin. O sea, la causa formal implica la causa final, porque cuando yo le doy una forma a una cosa es para un fin. Entonces, la causa formal implica la causa final. Entonces, es un principio ontológico que está dentro de la cosa misma. Y como el defecto de Platón, según él, era decir que las ideas como universales eran principios de las cosas, y nos explica cómo algo que es universal puede ser principio de algo particular, entonces él te dice que el eidos es particular. Que hay un eidos de esta mesa, un eidos de esta otra mesa, un eidos de esta otra silla. Pero después, para tú llamar las sillas, tienes que admitir que es derivado de un universal. Que estos eidos particulares son, te reenvían a un eidos que los contiene. Y este eidos que los contiene, como que no recibe estatuto, carnet de identidad ontológico, no se sabe dónde está, qué es. ¿Sabes? Queda una aporía que no se soluciona. Y yo creo que es interesante esa aporía porque después es una aporía que han resucitado muchos filósofos modernos, contemporáneos, que obviamente los filósofos contemporáneos admiten que existen cosas en el mundo, admiten que existen conceptos en la mente, pero todos quieren escaparse de las ideas platónicas. Dicen, no, eso es como una especie de mito de las ideas, hay que escaparse de eso. Pero queda algo que nunca se llega a explicar, porque los universales en la mente se supone que reflejan las cosas en su verdad, en su sustancia. Y si en el momento que yo la llamo por mi mismo nombre, refleja que tienen una cosa en común, y esa cosa en común no se puede escapar de la idea de que tiene que venir de una causa común. Si yo veo 10 autos Fiat iguales, no puedo escaparme de que alguien hizo el mismo diseño antes, es imposible. Entonces lo puedo echar por la puerta, pero entra por la ventana, digamos. ¿Ya? Pero eso no se refiere como a, o sea, según entiendo yo, al menos como Derrida, al menos lo resuelve como con la referencia. Que si bien, sí, inventa todo tipo de palabras, pero son palabras. Que si bien ninguna es como igual a la otra, por decirse como percepción como mental, por decirse así, claro, yo relaciono un concepto con otro concepto, pero y gracias a esos muchos conceptos que yo relaciono a ese concepto, yo tengo en mi mente una imagen de ese concepto, pero no quiere decir que ese mismo concepto en su mente haya sido referido a otros conceptos para significar lo mismo, por decirse así. Como por ejemplo, yo pienso en chancho y para mí los chanchos son rosados, y usted igual piensa que son rosados, pero en mi mente aparece como rosado pastel, y en su mente aparece como rosado salmón. Pero yo no tengo acceso a decir que existe el rosado pastel porque nunca se me enseñó que existía el rosado pastel. Entonces, claro, los dos convenimos que es rosado, pero al final no es como la misma idea, por decirse así. No entendí. No, es que creo que es esto como de que tenemos una idea de algo y eso está también como determinado por las experiencias que tenemos al respecto. No sé si es claro, sí. Por ejemplo, uno piensa en un gato y piensa, no sé, a lo mejor en un animal peligroso, no sé cómo decirle, o otro piensa en un animal adorable, entonces, pero no sé qué va. Y relaciona, pues hace como un árbol. Eso es secundario árbol frente al entorno. Pero eso es secundario frente al hecho básico que tú mismo, independiente de lo que piensa otra persona, que tú mismo llamas a 10 entidades, la llamas gato. Evidentemente, para utilizar esa palabra tienes que aplicarle un mismo concepto. Tú dices que todos son gatos. Y el punto después que yo hago es que, ¿cómo tú escapas de decir que si todos tú los llamas gato, entonces cada uno de ellos
tiene la esencia de gato, ¿cómo es capaz de decir que detrás de eso hay un único diseño que hace que todos sean gatos? Es inevitable. O sea, el concepto a posteriori tiene que corresponder a una idea a priori. Porque si no, si tú niegas eso, tú niegas que estás diciendo algo verdadero cuando a todos ellos los llamas gatos. Y el propio Aristóteles admite esto en estas páginas del libro, donde aquí dice todas cosas sólidas, a diferencia de lo que dice en otro libro que no todas son tan sólidas. Lo que dice aquí en el libro cuarto es bien sólido. Cuando tú dices algo de algo, cuando tú usas un nombre para referirte a algo, ese nombre tiene que querer decir algo determinado. No puede decir que un gato es lo mismo que una trireme. Claro, pero... Porque si no, todas las cosas serían la misma cosa, no podrías distinguir una cosa de otra. Pero por eso le decía como el ejemplo del color en específico, porque igual puede ser como, por ejemplo, yo le decía, yo no tengo acceso a decir que el color es rosado pastel, porque nunca he aprendido la definición de rosado pastel. Cuando yo digo, finalmente aprendo, por decirse así, el concepto de rosado pastel, yo le digo, mi chancho, por decirse así, es de este color, es rosado pastel. Entonces no estamos hablando de lo mismo, porque su chancho es rosado salmón. Pero es que no entiendo qué se pretende demostrar con esto. Al final de cuentas, como que supondría de que, claro, no son la misma cosa. No, sigo sin entender. En base Que lo que yo estoy diciendo es algo mucho más básico. Lo que estoy diciendo es que solo una convención. Nosotros que formamos convenciones... Que las palabras son solamente convenciones, sí, que no reflejan las esencias de las cosas. Sí. Que también Pero las palabras o los conceptos. Porque tú con una palabra externa, indicas un concepto de la mente. Claro. Sobre eso estamos de acuerdo. O sea, cuando tú usas una palabra, esa palabra que es una entidad física, que existe en el mundo físico empírico, pero es un signo de algo mental. Sí. Y algo mental que tú, siendo uno, se lo atribuyes a entidades numéricamente diferentes. Por ejemplo, cuando tú dices silla, tú después dices que esta es una silla, que todas estas cosas aquí, café, son sillas. Entonces, silla quiere decir algo determinado, definido. Esto tiene una definición. Una definición tal que no puedes confundir la silla con la ventana. ¿Cierto? Eso es lo que se quiere decir. Pero, entonces, dicho eso, independientemente de que si uno estuvo acostumbrado a sentarse cuando era niño, a sentarse en el piso, etc. Pero cuando dice silla, tiene en mente la definición de esto. Y de A, B y C. Y yo digo que Platón, cuando te dice que detrás de eso, ese pasaje que leímos del Parménides, cuando te dice que entonces en la mente hay un noema, hay un concepto, ¿no? Pero este concepto tiene que corresponder a algo que está en las cosas. Y si el concepto es uno, tiene que corresponder a algo uno que está detrás de cada cosa. Tiene que corresponder a una única idea de silla. Ahí le llama un paradigma. Tiene que corresponder a un paradigma de la silla, en base al cual están hechas las diferentes sillas. Si tú niegas la existencia de ese paradigma detrás de las sillas, estás diciendo que entonces tu concepto de silla es una construcción arbitraria que no refleja la real esencia igual de las sillas. Y entonces eso hace que es imposible hablar de sillas. Hace que es imposible hablar. Pero tal vez creo que ahí está como la cuestión, que en verdad tal vez no es que sea no imposible hablar, sino que solo hay que convenir de que, claro, tal vez no tenemos como esa esencialidad de las cosas, sí, solo tenemos nuestra experiencia. Es que si tú niegas que hay esencialidad en la cosa, no puedes hablar de las cosas, y por lo tanto no puedes hablar. Es como la idea kantiana, si no estoy mal, como de que nosotros también determinamos lo que estamos tratando de investigar. Claro, que si tú dices que nosotros somos los que lo determinamos, estás diciendo que la determinación entonces no está en las cosas, y entonces estás diciendo que no estamos diciendo nada. Claro.
Pero Y si no entonces estamos inútil hablar. conviniendo en algo. Teníamos que quedarnos callados, como hacía Crátilo. Dice Crátilo que pensaba eso, a quien decidió en un momento dado quedarse callado, porque ya no podía, porque Sócrates le mostraba que cualquier cosa que decía daba por supuesto lo que Sócrates sostenía, o sea que las cosas, ¿qué es lo que dice acá en definitiva? Que las cosas, hay un punto donde lo dice con claridad. En la planta. ¿Ah? Es de la planta. No, donde dice, a ver, espera que vamos a bajarle el tamaño, porque lo subrayé. Piensan que las cosas son absolutamente, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ¿cómo dice en el texto griego? Que en la línea 25, egein aplos, hypolambanusin, egein aplos. O sea, que las cosas tienen su ser propio. Tienen su ser propio, ¿no? Que no eres tú que con el lenguaje le das el ser a las cosas, sino que el lenguaje refleja el ser de las cosas, ¿no? Por lo tanto, que las cosas tienen su ser. Y el logos refleja ese ser, expresa ese ser, manifiesta ese ser a la mente. Si tú dices, en cambio, que el logos crea un ser autónomo de las cosas, entonces no puedes hablar de las cosas. Tienes que quedarte callado, esa es la conclusión. Pero el problema que dice Aristóteles es que aun cuando tú te quedes callado, tampoco se resuelve el problema, porque el propio Cratilo, cuando se levanta en la mañana, va al pozo, porque necesita agua, y no va a otro lado. O sea, está diciendo que lo que necesita es agua y no otra cosa. O sea, el agua tiene una definición que refleja la esencia de la cosa que él necesita, y que no es la esencia de otra cosa que en cambio lo mata, digamos. Va a buscar esa cosa que él sabe que es bueno, da un juicio sobre la cosa, y el juicio tiene que corresponder al ser de la cosa, porque si no, ¿cómo habría una relación entre lo que tú haces y la efectividad? O sea, lo que haces del valor efectivo de que tú haces funcionar las cosas y utilizas las cosas según su naturaleza. Entonces no puedes escapar de decir que las cosas tienen su ser y sus características propias, que tú expresas o sea, que tú entiendes con el pensamiento, porque todo tu comportamiento lo delata. Claro. Si las cosas no tuvieran su ser propio y lo crearas tú podrías levantarte en la mañana y hacer cualquier cosa que se te ocurra. En cambio no, tienes que tomar desayuno, tienes que meterte en la micro, tienes que servirte de las cosas como son, no como tú las empiezas a crear así cada mañana. Es que tal vez yo me refiero no tan a algo así, sino que me refiero a lo que formulamos sobre las cosas. Al final, claro, sería como que no es algo rígido, por decirse así. Y claro, al final, para no llegar a esa solución de no decir nada, de no hacer nada, es bien imposible, habría que estar muerto por no existir, es solo aceptar que convenimos en ciertas cosas, aunque esas cosas que convenimos tal vez no reflejen lo que nosotros pensamos realmente. Como, por ejemplo, yo pienso en ese chancho pastel, y usted piensa finalmente en ese chancho salmón, pero claro, al final podemos convenir en que los dos estamos hablando de chancho, pese a que tengo un distinto color. Es que ese es el punto. Tienes que partir pensando que los dos estamos hablando del chancho, independiente de que sea salmón o que tengamos opiniones diferentes sobre los accidentes del chancho. Pero tiene que haber una esencia de las cosas que tú estás conociendo pero independientemente del acuerdo que tengas con otra persona. Olvídate del vecino. Cuando tú piensas en un chancho, la pregunta básica es si lo que tú piensas refleja eso que tienes delante. O lo refleja o no lo refleja. Ahora, claro, esto del equipo también puede ser que lo refleje parcialmente. Pero cuando tú dices que lo refleja parcialmente, estás dando por supuesto que hay un acercamiento a la verdad, que lo que dice, bueno, mi idea del chancho es perfecta, porque es imperfecta, porque solo Dios conoce el chancho de un modo perfecto, pero lo que yo estoy tratando de decir es que, por muy imperfecta que sea, tiene que ser un acercamiento al chancho real, porque si tú niegas eso,
niegas el conocimiento. Niegas el conocimiento. Si niegas el conocimiento, niegas todo el resto. No hay manera después de... Cuando tú niegas, es como cortar el árbol de la raíz. Si tú cortas la raíz, no es que te quede, digamos, algo. La raíz sola no sirve de nada, digamos. Cortas. ¿No? Se desvanece toda, digamos, todo conocimiento y toda posibilidad de sobrevivir. En esto está basada digamos, nuestra existencia. No es que nos equivocamos en una teoría. O sea, cuando tú te equivocas en una teoría física o matemática, qué sé yo, bueno, te equivocas, pero la vida puede seguir. Pero si tú te equivocas en esto, tú te cortas la posibilidad de vivir. En eso está basada nuestra vida. No es solo que pierdes la carrera de filosofía, pues, puede que la pruebes, la carrera de filosofía, pero lo que se corta es la vida. Entonces, no sé si se entiende la fuerza de esto. En esta suposición está basada la vida. No es que podamos prescindir de ellas. Igualmente, siento como que, de la perspectiva de cada compañero, de qué es hablar de las cosas, como que, bueno, si uno toma la posición como platónica de que las ideas son conceptos mentales que están, por así decir, fuera del mundo, y la otra aristotélica, que no sé si se refiere a Aristóteles como tal, pero creo que más parecida, a de que esta esencia de las cosas está en las cosas, y que nosotros hablamos de las cosas, y el hablar de la cosa distinta de la cosa en sí, como que me genera problema el intentar como equiparar o el hablar de una predicación correcta cuando uno dice el ejemplo del chancho, este chancho de tal color, cuando no es como que haya un color en sí como detrás, que sea como supra todo, o sea, que sea como un supra terrenal y que gracias a eso uno pueda aprenderlo, sino de que al final uno, por la experiencia, va viendo que existe tal color en la naturaleza y por medio del lenguaje va adquiriendo las herramientas para hacer referencia a ese dicho color. Por ejemplo, el tema de la silla, al final, si es que vamos, por ejemplo, si esta silla la tiramos, la transportamos, no sé, al neolítico, nadie va a saber que es una silla, ni nadie va a tener la posibilidad de que sea una silla, y yo creo que tampoco se podría decir que es una silla, porque al fin y al cabo, el hecho de que esto sea una silla responde también a una contingencia histórica y cultural tal de que está plantada en un lugar que hay gente que la usa como silla y la reconoce como tal. ¿Ya? Entonces, como que no creo de que sea tan radical esto de que si uno no habla de la esencia de las cosas, como que uno no va a hablar de nada, porque igual culturalmente, históricamente se han como construido estos significados. Y tal vez en un punto cero sea verdad, pero en un punto actual, donde uno ya tiene mucho bagaje histórico, como que ya se puede construir un significado. Y tal vez vaya a ser como una analogía muy rara, pero eso me recuerda mucho a esta cosa del simulacro, de la imagen, bueno, de Baudrillard, que habla esta cuestión de una imagen sin original, de que si bien originalmente pudo haber habido un original, hay algunas imágenes que evolucionan tanto que pierden esa referencia original y suelen ser como, terminan siendo como imágenes de nada. ¿Sabes lo que pasa? Es que nos movemos en niveles, lo que yo percibo es que nos movemos en niveles diferentes. Lo que yo estoy diciendo es algo mucho más básico de nuestro entender las cosas, que está mucho más en la raíz de lo que pueden ser como diferencias en los cambios históricos, de que en el neolítico se utilizaba otra cosa para sentarse. Estas son cosas... Una cosa yo quisiera no dejar de decirles en este curso. Cuando ustedes hacen filosofía, tienen que tratar de no confundir la filosofía con otras ciencias que se ocupan de las cosas en un nivel diferente. Digamos, el análisis de lo que era una silla en el neolítico con respecto a lo que es una silla en el siglo XXI es un análisis muy interesante, pero no tiene nada que ver con un análisis filosófico. El análisis filosófico se refiere a algo muchísimo más básico. Y yo lo puedo aplicar a un hombre del neolítico como a un hombre del siglo XXI, es exactamente lo mismo. Digamos, puedo variar el objeto, pero cuando yo digo que el hombre del siglo XXI construye una nave espacial en base a un proyecto, o que digo que el hombre de la piedra talla una piedra para un determinado fin, a los efectos filosóficos es exactamente lo mismo. Pero lo que estoy diciendo es que el hombre
con la mente, digamos, en la mente tiene algo que corresponde, que corresponde a las cosas, que le permite tener un conocimiento de las cosas, como lo prueba el hecho de que hace funcionar las cosas, ya sean piedras o naves espaciales. Y si hace funcionar las cosas es porque conoce la esencia de las cosas. Conoce lo que las cosas son, no lo que él imagina de las cosas, no lo que él construye de las cosas. Con la mente podemos construir muchas cosas, pero es muy diferente a lo que podemos construir en la realidad. Son dos cosas radicalmente diferentes. Entonces, el postulado que aquí está diciendo Aristóteles es simplemente que hay una correspondencia entre cosas, entre la estructura inteligible de las cosas y la estructura inteligible con la que opera nuestra mente. Que hay una correspondencia. Si no hubiera esa correspondencia no podríamos vivir, ni en el Neolítico, entonces es un postulado básico, muy básico. La filosofía es muy básica y nuestra tentación es ponerle mucho color, agregándole muchas reflexiones interesantes, pero yo pongo en guardia que con esas reflexiones puede ser muy útil, pero se sale de la filosofía, estamos hablando de otra cosa. Pero entonces hay como que tener cuidado, yo creo, porque entonces hay muchas cosas que derechamente no se pueden predicar, filosóficamente hablando, a nivel básico. Por ejemplo, el ejemplo silla, no se puede hablar filosóficamente de decir silla, yo creo. ¿Por qué no? Por ejemplo, algo que se me viene a la cabeza es el ejemplo de cuando en las galerías, cuando guardan, almacenan cuadros y hacen descripciones de para que cualquier persona lo pueda encontrar. Por ejemplo, digamos que uno está el cuadro del Alto Cena de Da Vinci. Uno no puede ir y decir, ya acá está guardado el Alto Cena de Da Vinci, porque uno tiene que suponer que esa persona no sabe cuál es ese cuadro, entonces tiene que describirlo de la forma más básica posible. Y cuando uno se remite a eso, uno ya no habla de composiciones y de significados culturales, sino de literalmente lo que hay. No sé, una mesa de 11 hombres, uno haciendo tal gesto, uno haciendo tal otro gesto. Entonces, cuando uno habla de silla, cuando uno habla de este objeto acá, tal vez el único predicado, por decir, esencial, así, de lo más básico, no sea qué objeto es para la gente, sino qué forma tiene y qué materialidad tiene. Podría ser como objeto de madera con, no sé, tal forma. ¿Ya? Y de tal color. Entonces, más allá de eso, un nombre, por ejemplo, no es una predicación esencial, porque ya habla de una convención, siento yo. Por eso que cuando se habla de filosofía es bueno hacer ejemplos muy básicos. Por eso Sócrates, muchas veces los sofistas y otros lo criticaban porque si tú hablas de zapateros, y hablas de cosas básicas, y hablas de todas estas cosas como vulgares, ¿no? Ahí está la fuerza del razonamiento de Sócrates, porque la fuerza del razonamiento filosófico se ve cuando tú haces el ejemplo básico. Cuando tú lo enredas con muchas otras cosas, si en vez del zapato como tal, empiezas a hablar de la moda de los zapatos en la Europa del siglo XVII y en la corte del Rey Sol, enredas lo que es el razonamiento filosófico con otras consideraciones históricas, culturales que no tienen nada que ver con el razonamiento filosófico. Por eso Sócrates te pregunta, no cuál era la política económica del Rey Sol en un determinado momento, sino que te pregunta, ¿qué es un zapato? En el Teeteto, Sócrates le pregunta a, ¿cómo se llama? Bueno, al propio Teeteto le pregunta, ¿qué es un zapato? Y él le contesta, bueno, hay zapatos deportivos, zapatos para pescar. No, dice, yo no te estoy preguntando cuántos tipos de zapatos hay. Te estoy preguntando, ¿qué es un zapato? Esa pregunta se aplica a la ciencia. Dice, Teeteto, ¿qué es la ciencia? Teeteto, que es un matemático, una persona sofisticada, empieza a decir, es que hay una ciencia matemática, una ciencia física, una ciencia... No, le dice, yo no te estoy preguntando cuántas ciencias hay. Te estoy preguntando, ¿qué es la ciencia? ¿Cuál es su definición básica? ¿Cuál es su estatus ontológico básico? Esa es la pregunta que hay que mantenerlo lo más sencilla posible. Y lo mismo vale para el chancho y cualquier otra cosa. No se trata del color pastel del chancho que hemos visto en la infancia, no. La pregunta es, ¿qué es un chancho? ¿Tú sabes qué es un chancho? Cuando tienes delante 3 chanchos, 2 gatos y 4 lagartijas, ¿sabes cuáles son los chanchos, cuáles son los gatos?
Entonces le das un sentido definido a la palabra. Sí. Ya, esa es la esencia del chancho, de la lagartija, del gato, ni más ni menos. Si no está esa esencia, si la palabra no corresponde a una esencia definida, no corresponde a nada. Es lo mismo decir que una palabra, no, o sea, una palabra o significa, no, parece que esto es, no es permanente. O la palabra corresponde reenvía a una esencia, a una definición, a una esencia inteligible, a una definición, o sea, indica algo definido. O indica algo definido o no. No hay un tercer camino. En tu mente significa eso. Independiente que en la mente de otro, porque ha tenido otra experiencia, significa otra cosa. Piensa solo en tu mente. La palabra que tú usas indica una esencia inteligible. Y esa esencia inteligible, tú estás diciendo que es propia de un ente particular, que se predica de ese ente particular, que ese ente es un chancho, y que hay otro que también es un chancho, y que hay otro que también es un chancho. ¿Cómo escapas tú? Ese es el punto que estamos tratando de hacer. Si hay un chancho A, un chancho B y un chancho C, ¿esto que tienen en común? ¿De dónde lo sacaron? ¿Tú se lo diste o lo tenían ellos de antemano? No puedes escapar de esa alternativa. O tú se lo diste y entonces tu conocimiento no vale nada, que no estás conociendo algo real. O si es algo real, que el chancho viene de raíz, tiene que haber un chancho, una esencia inteligible anterior, como dirán después los medievales, un universal ante rem, o sea, anterior a la cosa. El universal tuyo que tiene en tu mente es un universal post-rem, posterior a la cosa, que tú sacaste mirando a los chanchos y viendo lo que tienen en común, pero no puedes escapar de la conclusión de que si tiene algo en común es porque lo tienen de un modelo común. No lo pueden tener en común por casualidad, o porque tú lo inventas. Lo del chancho no lo inventas tú. Si tú dices que tú lo inventas, entonces, o dices que no conoces nada, que tus conceptos son simplemente invenciones que no tienen ningún significado, o si tienen algún significado, entonces eres tú el creador del mundo, que es lo que terminarán diciendo los idealistas, ¿no? Cuando Kant dijo que nosotros no podíamos conocer las cosas en sí, porque los conceptos eran la unión entre entes particulares, inconocibles, y categorías a priori que emanaban de nosotros, entonces los idealistas dijeron, bueno, o esto no tiene sentido y no podemos conocer nada, si le tenemos que dar un sentido, entonces yo coincido con el origen del ser. Si yo creo del chancho la materia y la forma, yo soy el creador de todo. Entonces tienes esas dos alternativas, ambas son absurdas. ¿Y qué pasa con estos casos, por ejemplo, cuando uno habla de la libertad, de la virtud, de la valentía, que como tal no son cosas, o sea, acá yo no digo que tengo un kilo de valentía, sino que son comportamientos a los cuales uno le da nombre, por así decirlo. Y claro, ahí siento que uno, por ejemplo, no puede hablar, por ejemplo, porque es más difícil hablar de libertad en sí, porque bueno, la definición de libertad puede variar tanto que uno habla de libertad y otro habla de libertad, pero son dos cosas en sentido totalmente contrarios. Sí. Y entonces uno no puede hablar así como de la libertad que está en sí, de la cual uno habla y de la cual existe la esencia de la libertad, porque al final es algo de la cual uno crea, por así decirlo, esos nombres a ciertos comportamientos. ¿Pero lo crea o está dando un juicio acerca de un cierto comportamiento? Son juicios. Y este juicio es verdadero, o sea, tiene que ser verdadero o falso. Es que ese es el tema, no se puede hablar de algo que sea verdadero o falso. Cuando, por ejemplo,
O sea, tú dices que cada uno tiene su idea y que ninguna es verdadera ni ninguna Por falsa. ejemplo, si uno hace el caso, no sé, un soldado kamikaze, que la cultura del siglo XX, de la Segunda Guerra Mundial de Japón, es un ejemplo de valentía, y no ni siquiera de valentía, sino que de ver, y que si no lo hace, falla totalmente. Pero en otro caso, si uno va, por ejemplo, a las tropas gringas de esa misma época, veían eso y decían, el tipo estúpido, ¿por qué hace eso? Entonces, una misma acción, en estos casos, tiene dos juicios totalmente opuestos, de los cuales no creo que ninguno pueda ser verdadero o falso por sobre el otro. Ninguno puede ser verdadero o falso. O sea, uno no es como que uno va a decir los japoneses tienen razón o los gringos tienen razón, acá en este caso. Bueno, Porque pero podría ser que los japoneses tienen una parte de razón y los gringos tienen una parte de razón. Bueno, O sea, porque son dos culturas distintas, de las cuales los significados de esos términos son construidos en esa cultura. Y entonces, ya, pero el sentido de construidos. las se agota en la cultura. Pero cuando tú dices que un juicio es construido, no puedes escaparte del juicio si es verdadero o falso. Es decir, una idea es verdadera o falsa. Sí, Puede ser que sea evidentemente parcialmente verdadera, pero tienes que entrar a juzgar cuál es entonces la parte de verdad que tiene. Pero ¿cómo se relaciona, por ejemplo, con la esencia? ¿Se puede hablar de esencia de un término en el cual en tus culturas tiene acepciones tan opuestas? Es que no puedes eximirte de estas posturas opuestas, a tu vez juzgarlas. Y cuando tú las juzgas, estás diciendo que una es más verdadera que otra. Y cuando tú dices, que es lo que dice aquí precisamente en esta página, cuando tú dices que una es más verdadera que otra, estás asumiendo que hay una verdad de referencia. Si no, ¿cómo sería una más verdadera que otra? Un concepto de valentía es más verdadero que otro, entonces existe la valentía en sí. Existe una virtud llamada valentía. Pero que si uno se reconoce a sí mismo como una persona imbuida en una cierta cultura, en un cierto marco teórico dado, y hay otras personas que tienen otros marcos teóricos igual de válidos, ¿cómo puedo decir que yo, diciendo esto, esta es la que más me convence? ¿Cómo puedo decir yo de que esa cosa que me convence a mí sea más verdadera que la que le convence a otro? El punto que está haciendo aquí Aristóteles, que yo insisto también, es que cuando tú hablas de marco teórico, tienes que distinguir marcos teóricos particulares de un determinado grupo, de una determinada sociedad, y lo que es, en cambio, el marco teórico común para todos. Él está hablando acá del principio de no contradicción. No está hablando de un marco teórico de una sociedad. Cada sociedad tendrá sus diferentes marcos teóricos, no sé cómo los quieras dibujar, pero cualquiera que sean estos marcos, en último término están fundados sobre el marco universal y por lo tanto están sujetos a ser juzgados en base a ese marco universal. Y tú puedes decir, eso es de esa cultura, pero yo lo puedo juzgar y decidir si me parece bien o mal, y qué tiene de bueno y qué tiene de malo. Porque si no fuera así, ¿qué sentido debería conversar de eso? Y como alguien que está metido en una cultura, ¿cómo puedo acceder a ese marco universal? ¿Cómo? Si yo, como alguien que me reconozco como alguien metido en una cultura, ¿cómo puedo yo acceder a ese marco universal? No, el marco universal es lo que tenemos todos los seres humanos. Es lo que tenemos a priori todos los seres humanos, que se resume en una sola palabra: principio de no contradicción. O en una palabra aún más simple, en el fondo es como la noción de ser, que después puede identificarse como verdad o como bien. Estos conceptos básicos los tenemos todos los seres humanos. Entonces, cuando los griegos dijeron en ese momento, es bueno condenar a Sócrates, les pareció bien a algunos, les pareció mal a otros, y cuando nosotros lo juzgamos tenemos que tomar una postura, tenemos que decir, nos pareció bien, qué tenía de bueno, qué tenía de malo. Si así no fuera, ¿qué sentido tendría conversar de eso? Para registrar que en tal día del siglo V murió Sócrates, ¿a quién le importa? Pero lo que realmente nos importa es tomar postura sobre las cosas, saber quién hizo bien, quién hizo mal, para además después esa experiencia aplicarla a nosotros, porque después nos va a tocar a nosotros a lo mejor juzgar a alguien en un tribunal y vamos a tener que saber qué es bueno, digamos. Pero eso no también es bajo una cultura también. ¿Cómo? Como que ese marco no funciona también bajo cierta cultura que es donde se creó. Este marco no es de una cultura, es de todos los seres humanos. Dicho por Sócrates y por Lógico. No, lo que te está diciendo Aristóteles,
yo creo que demuestra aquí, concluyentemente, es que los seres humanos todos lo tienen, incluyendo a los que lo niegan, porque todos con su acción cotidiana muestran que no es lo mismo ser y no ser, no es lo mismo caerse a un pozo que no caerse a un pozo, no es lo mismo comerse un chancho que comerse una piedra. Entonces es un marco tan básico, eso es lo que cuesta entender bien. Esto no es algo sofisticado, esto es algo básico, y por eso mismo tienes que admitir que todos los seres humanos lo tienen, si no, no serían seres humanos. Si tú pensaras que los griegos son gente que no tienen ese marco, serían gente para nosotros incomprensible, serían seres que sería inútil leer cosas escritas por gente que no piensa que esto es así, porque serían seres totalmente ajenos, totalmente extraños, cerrados a priori a toda comprensión. ¿De qué se serviría leer un texto de uno que piensa que un chancho es lo mismo que una trireme, como dicen? ¿Qué sentido tendría leer a Tucídides? Si tú pensaras que para Tucídides no es lo mismo la guerra que la paz, lo mismo la muerte que la vida, lo mismo la trireme que el chancho. No tendría ningún sentido. Cuando tú lees, te pones en contacto con alguien, estás asumiendo a priori que piensa eso. Y todo su comportamiento te lo demuestra, aunque lo niegue. Por eso él dice aquí, los propios adversarios que niegan eso, al final muestran con su acción que lo aceptan, que viven acorde a eso, no se puede vivir de otra forma. Esa es como la idea de fondo. Bien, seguiremos mañana y mañana entonces, algunos dijeron que quieren hacer la prueba a las 12. Pero si lo votan en el WhatsApp es mejor, para saber quién... Profe, ¿cuáles son los libros? ¿Era el 1, el 4? El 1, 2, 3 y 4. ¿El 1, el 2, 3 y 4? Espera, ¿de qué estamos hablando? De los libros de la metafísica. ¿Ah? Que había que leer. No, pero ahora yo estoy hablando de la recuperativa. Ah. De la recuperativa mañana a las 12. La fecha de la segunda prueba, en cambio, la tenemos que dejar, yo creo, para fin de mes. Yo creo que tendría que ser el miércoles 27. ¿Qué libros entran? ¿En la prueba segunda? Sí. De Aristóteles. Espera, que aquí no entiendo lo que estoy haciendo. Buscar, guardar. Profe, sobre la fecha de la prueba, hay un pequeño problema de que la última semana de noviembre se supone que por pregrado es semana sin pruebas. El tema es que es algo que he visto con los compañeros que algo que no nos conviene nada a nosotros, porque si no se hace esa semana, tendría que ser la anterior, es como una prueba. Entonces, si le parece, podríamos intentar hacer una votación para pactar hacer la prueba esa semana. Eso sí, hagámoslo. Porque no nos queda otra, sí. No sería hacer, no sé, el 20. No hay otra opción. Claro, espera que aquí hay que parar la grabación. Profe, ¿qué libros son entonces de la metafísica? Entonces, como tal, o sea, se puede...